Que Dios te bendiga, Pastor Rubí del alma, y que seas feliz, muy feliz. Es un domingo especial, ¿verdad? El Señor es fiel con nosotros. Voy a pedir a su esposa que pase, nuestra pastora Indira, para que oremos por el siervo. Oremos. Entonces usted levante su mano derecha, pongámonos de acuerdo para que el Señor renueve la fuerza de este varón esforzado y valiente. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, poniéndonos como iglesia, Señor, de acuerdo en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu, Señor, para bendecir, Señor, a tu siervo, Señor. Nuestro pastor Robert Oliva, Señor. Oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, esté sobre él, Señor. Oramos, Señor, para que tú renueves su fuerza, Señor. Para que tú, Señor, dé fuerzas como de búfalo, Señor. Para poder, Señor, llevar a tu iglesia, Señor. Padre, oramos, Señor, para que tú le des nuevos emprendimientos, tu espíritu de revelación sea, Señor, con su vida, Señor. Le des inteligencia, le des sabiduría, Señor. Le des gracia sobre gracia, Señor, para que Él pueda, Señor, dirigirse, Señor, a tu iglesia, Señor, conforme es tu voluntad, Señor. Voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor, para tu iglesia. Oramos, Señor, para que seas tú cuidando su salida, cuidando su entrada, Señor. Para que día a día, Señor, tú le des, Señor, de tu unción, de tu espíritu, Señor. Para poder, Señor, ser el siervo que tú quieres que Él sea, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Renueva, Señor, sus sueños, Señor. Renueva su mente, Señor. Padre, dale, Señor, un espíritu, Señor, conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Como iglesia, Señor, te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor. Como tú dijiste en tu palabra, Señor, que nos ibas a dar pastor, Señor, que nos enseñe con ciencia, Señor, y con inteligencia, Señor. Por eso te damos gracias y lo ponemos en tus manos, Señor. Porque solamente Él en tus manos está seguro, Señor. Padre, para que tú lo cuides, Señor, y lo libres siempre de todo mal. Guarda su casa, guarda a su esposa, guarda a sus hijos, Señor, a Johan y a Yana, siempre, Padre. Ponlo en la palma de tu mano, Señor, para que nada nunca les pase. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre por tu fidelidad y nos gozamos, Señor, en este día. Bendice a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muchas gracias. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 6. Hemos estado estos domingos meditando en la palabra del Señor en un tema. Mencionábamos de singular, especial importancia que tiene que ver con la comunión, y hemos titulado esta serie Comunión Sublime. Y me gustaría recordar de la importancia poder transmitir de la mejor manera la importancia que tiene este tema en nuestro caminar como cristianos. Si bien en nuestra vida marca un hito de importancia mayor el día en que nosotros aceptamos al Señor, entregamos nuestra vida,
su amor nos alcanza. A partir de ahí hay un tema que es importante de entender para que nosotros podamos crecer saludablemente y podamos crecer en realidad, que tiene que ver con la comunión justamente. Y el apóstol Juan, en la primera carta de Juan que estamos estudiando, nos menciona justamente este tema. Él hace una defensa de la doctrina y presenta este tema que se encontraba en discusión en aquel momento. Habían maestros que habían estado por décadas en la iglesia y de alguna manera el enemigo había logrado torcer sus corazones y ahora estaban predicando un evangelio diferente. Ellos estaban proponiendo que no era necesario esta comunión y de que ellos tenían a través del conocimiento una iluminación especial delante de Dios, y a eso estaban llamando la verdadera comunión. Entonces el apóstol Juan pone en orden estos principios y presenta la verdadera comunión con el Señor y nos muestra de una manera preciosa, firme, en un lenguaje sencillo, una verdad sublime: la comunión con el Señor. La palabra nos dice que el Antiguo Testamento nos fue dejado como ejemplo para cada uno de nosotros, y uno de los ejemplos más intensos con respecto a la comunión es justamente lo que encontramos nosotros aquí en el libro de Daniel. Un varón que entendió cientos de años antes de la venida de nuestro Señor la importancia de la comunión sublime con el Señor. Y permítame vamos a leer una porción un poquito extensa. Capítulo 6, verso 1. Vamos a ver este ejemplo que la palabra del Señor nos pone de este varón tan precioso que es el profeta Daniel. Dice así la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esta preciosa historia que decíamos va en armonía con el tema expuesto por Juan cuando nos hace la proposición acerca de la comunión, de lo sublime de la comunión con nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: este varón, ya aquí en el capítulo 6, aproximadamente tenía ya 85 años. Si es que nosotros tomamos como base que él llegó a Babilonia de 15 años aproximadamente,
un pequeño adolescente que había sufrido escenarios tremendamente difíciles en su vida. Dice la palabra del Señor que Daniel era un joven, dice, intachable, apto para estudiar toda ciencia, apto para estar en el palacio del rey, con una disciplina ejemplar en todas las áreas, tanto académicas como físicas. Era preparado para gobernar en el reino, era príncipe de Israel. Pero dice la palabra del Señor que le tocó vivir en los tiempos de Jeremías, en los que la profecía de este varón había advertido al reino en Israel, en Judá, de que si no se arrepentían, iban a ser sometidos, iban a ser destruidos por los babilónicos. Así fue que Nabucodonosor puso sitio sobre Jerusalén, y ellos cayeron delante de él, y aquellos que se quisieron levantar y lucharon, murieron delante de un ejército, en aquel tiempo el más poderoso de la tierra. Dice la palabra del Señor que fueron llevados los que sobrevivieron. Dice que fueron escogidos de los príncipes de Israel y fueron llevados a Babilonia para que sirviesen al imperio. Los que sobrevivieron y lograron huir, dice que se escondieron en los montes, y la ciudad fue puesta a tierra. Los muros fueron derribados, las puertas fueron quemadas, el templo fue saqueado. Fue la última vez que se escuchó hablar del arca, luego de la invasión de los babilonios. Símbolo de la presencia del Señor. Dice que los utensilios del templo fueron tomados y fueron llevados a los templos de los babilonios paganos. Fue algo tremendamente difícil, fue algo tremendamente espantoso en la vida, como lo es la guerra. El horroroso estruendo de la guerra había tocado las puertas de la familia del pueblo de Daniel. Dice el historiador Josefo de que fueron llevados a Babilonia más de 100 de los príncipes, de tal manera que a veces nosotros tenemos la percepción de que solamente fueron llevados 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, pero no, dicen los historiadores del siglo I de que en realidad fueron llevados más de 100 príncipes aptos para estar en el gobierno, en el reino, para servir como administradores, de lo bueno, lo mejor que tenían, no solamente Jerusalén, sino todas las naciones que eran conquistadas, así eran capturados y llevados para luego servir en el imperio. Pero a Daniel le tocó servir en un escenario extremadamente complejo, porque él fue llevado para servir y ser preparado en el mismo palacio. Y en aquellos tiempos los reyes tenían harenes, y estos reyes tenían su harén, y ellos no se arriesgaban a poder tener duda de su descendencia, de tal manera que todos los hombres que trabajaban en el palacio eran hechos eunucos, de tal manera que Daniel empezó a servir en el equipo de los eunucos, a ser preparado. Luego de una operación de aproximadamente tiempo de recuperación entre 2 o 3 meses, luego de haber sido extirpados sus órganos genitales, en una operación con anestesia, no había anestesia, hermano. Era una operación terrible, terrible. De tal manera que los comentaristas se mencionan de que Daniel tuvo que pasar no solamente el trauma físico, sino el trauma psicológico, emocional, de saber que no tendría ya más familia. 15 años de edad empezó su preparación. Dice la palabra del Señor que este siervo, cuando ya le tocó luego de su preparación presentarse para dar examen junto con todos los demás sabios,
Dice que fue hallado 10 veces mejor que los demás. Cuando ellos llegaron, muchos llegaron que eran del pueblo de Israel. De los demás, voy a decir más de 100 otros, no se sabe nada en la escritura. Pero de 4 de ellos el Señor dejó aquí plasmado para siempre aquellos que tomaron la decisión en su corazón de no comprometer su comunión con el Señor, de no comprometerse con el mundo, así como dijo Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ellos tomaron la decisión. Yo me imagino a veces esos jovencitos, esos adolescentes, seguramente tomados de las manos, tomando esa posición, esa decisión hasta la muerte, diciendo: no vamos a comprometer nuestra comunión con el Señor. No nos vamos a contaminar con la comida del rey, ni con sus ídolos nos vamos a contaminar. Todo lo que ellos habían aprendido que podía poner en riesgo su comunión con el Señor, ellos estaban dispuestos hasta la muerte a no comprometerse con nada del mundo que los separara. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esta es una decisión extrema de alguien que ama de esta manera al Señor. Y déjeme decirle que el Señor sigue buscando hijos suyos que tomen esta misma decisión, que puedan tener la conciencia de lo sublime, lo excelso de la comunión con el Señor, de que no existe nada más importante en nuestra vida que nuestra comunión con Él. Poder entender cuando Juan dice la vanagloria de la vida, está hablando, ¿sabe qué, mi amado hermano? De todo aquello que no trasciende, de todo aquello que no es eterno. Cuando nosotros lo ponemos más importante que Dios, quiere decir, las cosas terrenales llegan a tener una mayor importancia que Dios, mi amado hermano, y pareciera buena idea. Déjeme decirle que es la peor idea que podemos tener. ¿Sabe qué? Cuando muy jovencito, yo pasé por estos versos la primera vez. Después de entender, de escudriñar, de leer, nunca más me atreví a decirle al Señor: Señor, no tengo tiempo. Estoy sin tiempo ahora, Señor. Estoy estudiando en la universidad, una carrera tan compleja, tanta matemática. Necesito todo el tiempo posible para no aplazarme. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo también tuve esa misma tentación y también me equivoqué al principio. Me equivoqué en creer que lo estaba haciendo bien. No me sentía, yo estaba yendo a la iglesia, pero parecía que no había tiempo, que no era sabio dar el tiempo a la comunión. No, ahora estaba en la universidad, tenía que responder a mis padres. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Cuando logré entender estos versos preciosos y este hermoso ejemplo, como dice la palabra del Señor, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento les ha sido dejado como ejemplo, dice la palabra. Y cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento, estos libros que nos hablan de escenarios que pasaron hace miles de años, entonces, mi amado hermano, podemos encontrar que habrán podido pasar los años, pero estos principios permanecen para siempre. Déjeme decirle que este adolescentito precioso ya no era adolescente en el capítulo 6. En el capítulo 1 estaba con 15 años aproximadamente. En el capítulo 6 con 85 años. Un anciano. Un anciano, dice la palabra del Señor, que Darío, seguramente que era, dicen los historiadores, seguramente Ciro era el emperador y él era tomado como un rey o a cargo del gobierno cuando salían los emperadores a la conquista. Darío estaba en ese momento a cargo. Era el rey en ese momento, Darío. Y dice que Darío vio la diferencia, lo que había algo diferente en Daniel,
esas características que cuando dice aquí la palabra del Señor, él tenía un espíritu superior. Déjeme decirle que no dice con mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de las características de Daniel. Está hablando de su carácter, está hablando de su temple, está hablando de su disciplina, está hablando de su actitud, está hablando de sus hábitos. Él había tomado la decisión de ser excelente. Él no se había conformado, no tenía en su estructura ser uno más del montón. No, había tomado la decisión de ser el mejor, de lo bueno, lo mejor. Dice la palabra del Señor que Dios les dio espíritu de sabiduría. Dice, toda la posibilidad, dice, una bendición de parte de Dios para estudiar toda ciencia, todo arte, toda, dice, habilidad administrativa. De tal manera que, permítame decir lo siguiente, ellos eran profesionales en su tiempo. Habían ido a estudiar a la universidad más importante de su momento. Tal vez podíamos compararlo como Harvard ahora, o tal vez el Instituto de Massachusetts, Oxford, la Complutense de Madrid, la Sorbona. Él se fue al mismo corazón del imperio y empezó a ser preparado. Y quiere que le diga algo, mi amado hermano, así como hemos leído en Primera de Juan, y como nos va a tener que pasar a todos, mi amado hermano, cuando nos toque caminar por estos caminos, cuando entendamos que solo somos peregrinos en esta tierra, mi amado hermano, déjeme decirle que no seremos eximidos de dar el examen que todos los siervos de Dios han tenido que dar en un momento de su vida. En algún momento de la vida nos toca caminar, mi amado hermano, y nos va a tocar dar el examen de perdonar tal vez lo más difícil que puede estar en nuestro corazón, en la estructura de nuestra vida. Déjeme decirle que para Daniel lo más difícil no fue no inclinarse ante las estatuas, no entrar dentro de la cultura babilónica, mantenerse, no fue lo más difícil. Lo más difícil para Daniel fue perdonar a los babilónicos. Fue perdonar a aquel pueblo que lo había destruido, aquel pueblo que había matado a sus familiares, que había derribado su ciudad, que había destruido el templo, que había llevado los utensilios del templo del Dios de Israel a los templos paganos. Tenía que perdonar algo que en su estructura estaba tan arraigado. Y entonces, como dice la palabra del Señor, si alguno está en luz y aborrece a su hermano, el tal, dice, todavía está en tinieblas. Y las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va. Mis amados hermanos, lo más difícil que tuvo que enfrentar Daniel fue enfrentar el perdón, ese escenario de amargura, de dolor de aquellos que habían destruido todo lo que él era, y tomar la decisión de perdonar. Pero no perdonar y decir, está bien, los perdono, pero no quiero verlos nunca más a estos babilónicos. ¿Sabe qué le tocó pasar, mi amado hermano? Le tocó pasar de que él tenía que estar en el palacio de los babilónicos y sirviendo a Nabucodonosor y sirviendo al país, a la nación que los había destruido. Cada día seguramente que empezó a levantarse aquellos primeros días, él tenía que, al presentarse en la presencia del Señor, decir: Señor, escuche lo que voy a decirle, mi amado hermano. Señor, mientras hay este dolor, esta amargura en mi corazón, esta falta de perdón, mi comunión contigo se ve estorbada, se ve afectada. Y Daniel, y Sadrach, y Mesach, y Abednego tomaron la decisión de que nada, pero nada es nada, sería un estorbo en sus vidas para ellos permanecer en la presencia de Dios, para amar la presencia de Dios. Y Daniel fue un varón, mis amados hermanos, un varón que pudo decir, que pudo entender, que
que para él la comunión con el Señor es algo sublime, es algo extremo, es algo radical. No había nada que pudiese en su decisión, en su estructura, comprometer su comunión con el Señor. Dice la palabra del Señor que los sátrapas, quiero decir sus compañeros de trabajo, los que estaban con él sirviendo. Y ahora ponga atención a lo que voy a decirle, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para hacer luz en el lugar donde nos encontramos. Eso significa, dice, una luz no se pone debajo de una almohada, dice, sino que se la pone en alto para que alumbre a toda la habitación, para que alumbre a todos los que están en ella. Así dice el Señor, vuestra luz alumbrará a los que están alrededor de ustedes, para que vean, dice, yo voy a ponerlos en alto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Y voy a aclarar algo, no es para nuestra vanagloria, mi amado hermano. Cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos da gracia, cuando Dios nos da, porque Él es el que nos da, y nosotros nos confundimos y creemos que somos nosotros, nos hemos equivocado terriblemente, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios te da, mi amado hermano, y te da una gracia, y te da algo, te da dones, y te levanta, lo hace para su gloria. Y dice la palabra del Señor, para los que están a tu alrededor puedan saber que Él existe, que hay una oportunidad también para ellos. Y dice que Daniel fue levantado. De todos los que estaban administrando el imperio, dice que fueron elegidos 120 sátrapas, 4 de ellos para ser gobernadores encima de todos los 120 sátrapas. Y de entre los 4 se eligió a Daniel para ser el mayor de todos. Escuche bien ahora, mi amado hermano. Yo quisiera decirle y contarle otra historia. Quisiera decirle que en este caminar en la vida cristiana, usted va a caminar y todo será color de rosa. Que todo van a ir cuando te vean y que Dios te está ayudando y Dios te está levantando, Dios está restaurando tu hogar, Dios está restaurando tu economía, Dios está bendiciéndote y Dios te está levantando para hacer luz en medio de las tinieblas. Todos se van a alegrar y van a decir: qué bueno, bomba, belleza. Permíteme decirte que no será así. Dice la palabra del Señor que se levanta en el corazón de los que no le conocen una emoción, un sentimiento que es extremadamente ruin, que se llama la envidia. La Nueva Versión Internacional dice que estos sátrapas, cuando vieron a Daniel, lo que era Daniel, esas características de Daniel, gracias, dice la palabra del Señor, que cuando vieron a Daniel, dice que ellos tuvieron envidia y decidieron derribar, destruir a Daniel. Decidieron destruirlo y dice que empezaron a buscar cómo podían destruirlo. Y empezaron a revisar en todo lo que hacían, qué era lo que hacía, y lo miraban y lo investigaban y lo observaban. Y encontraron que no podían acusarlo de nada de lo que estaba haciendo. Porque dice que Daniel era fiel. Que él era fiel. Y entonces dice la palabra del Señor: lo vamos a hacer con algo respecto a la ley de su Dios. ¿Sabe que en este libro de Daniel el Señor hace una revelación muy explícita, muy clara con respecto a cómo opera Satanás, mi amado hermano? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Sabe que es algo hermoso? Que el enemigo no innova, sigue haciendo lo mismo, no hace cosas nuevas, él sigue con las mismas trampas. Lo triste muchas veces es que nosotros no entendemos y caemos en las mismas trampas del enemigo de hace miles de años. Dice que ellos fueron donde el rey Darío y le dijeron: todos los sátrapas, eso es mentira. Daniel no estaba de acuerdo.
Todos los sátrapas hemos decidido, estamos de acuerdo. Y tocó ahí el orgullo, el ego del rey. Le dice que nadie pida a otro Dios o a otra persona que no sea a ti. Y Darío dijo, oye, qué idea más bomba, belleza. Súper. ¿Dónde hay que firmar? Aquí firmen. Y lo hicieron firmar y sellar una ley que no era abrogable. La ley, según la ley de Media y de Persia, dice que no se podía abrogar una vez él había firmado y sellado con el anillo imperial. Cuando Daniel, mi amada hermana, se enteró de que ahora se había firmado, claro, seguramente le llegó, no sé si eran papiros, en qué llegaba, ¿no? Le llegó el edicto. Él era un experto, el mejor del reino. Miró la firma y dijo, está firmado y no es abrogable. Ya no había manera que él vaya a decirle al rey, rey, ¿cómo firmó esto? Dice que el rey, cuando se dio cuenta de la trampa, intentó dar retro, pero ya no había cómo. ¿Sabe que me gusta muchísimo lo que hace Daniel, mis amados hermanos? Lo que acontece en la vida de Daniel. Y vamos a decir así, que hace a Daniel lo que fue Daniel. Y que hoy día vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo yo de explicarlo y de juntos entenderlo, de que no hay nada más importante en mi caminar cristiano que mi comunión con el Señor. El edicto decía que durante 30 días, voy a decir ahora algo, esa es la percepción de Satanás. Satanás considera que tú en 30 días estás frito. En 30 días que tú no mantengas tu comunión con Dios, para el enemigo serás completamente vulnerable, fácil de engañar, de derrotar, de meter en tentación, en pecado, en todo, en deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, en todo el mundo completo. Entonces el enemigo dijo, vamos a ponerlo a Daniel 30 días que no pueda estar con su Dios, que no pueda tener comunión. El enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú no tengas comunión con Él, con el Señor. Él va a desplegar todo lo que esté a su alcance. Él va a hacer las estrategias, las mentiras, va a tratar de convencerte. Mira, Daniel podía decir, bueno, son 30 días, el Señor va a comprender, si no, me van a echar a los leones, digamos, ¿no? Si no iba ni preso lo iban a meter. La paga era al foso de los leones. Leones, no gatitos. No era ningún chiste. Una muerte. Unos animales que no esperaban a que caigan y ya empezaban a jugar, ¿no? Porque en un foso no te largaban y los leones, gracias, provecho. Ni para las hormigas quedaba. Daniel sabía cómo era esa pena. No era la primera vez que lo hacían, era parte de su estructura, de los babilónicos, de los persas. Terribles castigos. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino a aquel anciano, 85 años, le llega el edicto donde le prohíben que él pueda entrar en comunión con el Señor. Y entonces Daniel dice, yo voy a cerrar mis ventanas, me voy a esconder. ¿Quién va a saber? Yo llego al Ingo, voy a orar. ¿Así dijo? No. Dice que aquel anciano, en la nueva versión internacional dice, como tenía por costumbre, dice que abrió sus ventanas. ¿Sabe qué? Yo imagino que él estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué? No me importa si tengo que ir al foso de los leones. Me pueden quitar todo, pero no tu presencia. Yo no voy a perder, Señor, de estar contigo. Y si tengo que morir con los leones, voy a morir con los leones. Y abrió las ventanas de su cuarto, si usted quiere verlo así.
Y abiertas las ventanas, dice que se arrodilló como tenía por costumbre 3 veces al día. Yo les decía al principio, ¿saben qué? Yo a veces le decía al Señor, jovencito en la universidad, Señor, empezando la universidad, Señor, estoy un poco corto de tiempo, por eso no pude. Y entonces me llevó por estos versos. El segundo en el imperio, encargado de la administración de todo el imperio, tenía que escribir tantos correos electrónicos, mandar tantos WhatsApp. No había, hermano. Toda la administración era extremadamente compleja. Pero él nunca dijo, no tengo tiempo. Dígale al de al lado, no digas, no tengo tiempo. Miremos el ejemplo de Daniel. Miremos esa estructura de Daniel. Esa madera de Daniel. Dice la palabra del Señor que él abrió las ventanas de su cuarto. Así como tenía de costumbre. Era parte de una disciplina, mi amado hermano. Era parte de su hábito. Él ya tenía por costumbre presentarse delante de Dios, en la presencia de su Dios. Y abrió las ventanas y se arrodilló. Y estuvo en la presencia del Señor. Y ¿sabe qué? El enemigo se llenó de ira, de envidia. Y fueron donde el rey, dice, los sátrapas estaban solamente siendo utilizados por el enemigo, queriendo apartar a Daniel de la presencia del Señor. El enemigo que utilizó la envidia en sus corazones para destruir a aquel siervo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Daniel se arrodilló y oró. Pasó su tiempo con el Señor. Déjeme decirle, él era tan humano como cada uno de nosotros. Seguramente escuchaba a lo lejos el rugir de los leones. Y capaz que le daban ganas de cerrar la ventana un rato, Dios. Pero dice la palabra que él permaneció en la presencia del Señor. Y no negoció con el mundo. No negoció con el enemigo. No se dio un tiempo. No se dio una tregua. Dijo, no, yo voy a permanecer en comunión con mi Dios. No importa si me meten al foso de los leones. Y el Señor está buscando ahora, mis amados hermanos, hijos e hijas suyas, que tengan esa misma convicción, esa misma decisión de poder decir, yo voy a estar en su presencia, llueva, trueno, relampaguee. Yo sé que no nos van a meter al foso de los leones, pero créame, mi amado hermano, el enemigo dice 30 días necesito y está chao. Lo voy a apartar. Su fe se va a quebrar, va a terminar en el mundo. Dice la palabra del Señor que denunciaron a Daniel y lo metieron en el foso de los leones. Y dice la palabra del Señor que Darío le dice, luego de que intenta salvar a Daniel de que no entrase en el foso de los leones, dice la palabra que dice Darío, Daniel, el Dios, tu Dios, al que tú continuamente sirves, Él te pueda librar de los leones. No se ve ninguna queja de Daniel. La palabra del Señor dice que Daniel fue lanzado al foso de los leones, puesto una piedra encima, y al amanecer, luego de que no pudo dormir Darío, pensando en Daniel su amigo, dice que fue con voz trémula, a voces, gritando fuera del foso, Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ha podido librarte de la boca de los leones. Y escuché una voz. Antes yo pensaba que era una voz de un muchacho, de un pelado que respondía. No, fue la voz de un anciano. De un anciano. Dice la palabra del Señor que fue librado, que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones porque él había confiado en él, mi amado hermano. Y el Señor está buscando hijos suyos que puedan confiar en él, que puedan caminar delante de él, manteniéndose en comunión con él, mi amado hermano.
creyendo en Él, confiando en Él. No importa las circunstancias de la vida, confiando en Él. Y Daniel le responde: el Señor, mi Dios, Él me ha librado de la boca de los leones. Él mandó a su ángel, le cerró la boca a los leones. Y así hoy día, mi amado hermano, el Señor sigue cerrando la boca del león y librando a sus hijos que confían en Él, que están, mis amados hermanos, con esa misma decisión de Daniel de permanecer en comunión con Él, de no comprometerse con el mundo, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No. Y dice la palabra del Señor que fue sacado Daniel, no tenía ni un solo daño, ni un rasguño. Y dice que Darío apresó a los que lo habían acusado a Daniel y los echó en el foso de los leones. Por si acaso los leones estaban ya comidos, ya. Que había sido la estrategia, ¿no? Ya estaban ya llenos, ya para qué, ni jugaron ya con Daniel, digamos, ¿no? Dice la palabra que no llegaron a tocar el fondo del pozo cuando los leones habían descuartizado a esos hombres. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando Darío vio lo que vio, dice que escribió un edicto diciendo que todos los pueblos y naciones en el imperio teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque no hay Dios como Él. No hay Dios tan poderoso que gobernará y su reino permanecerá para siempre. Es un Dios que salva y que libra. Ha librado a Daniel del foso de los leones. Que todos tiemblen delante del Dios de Daniel. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Que el Señor nos permita, mi amado hermano, a nosotros poder tener, como dice la palabra, este espíritu. Estoy hablando de este temple, este carácter, esta decisión, esta actitud en nuestra vida, de no querer ser mediocres, mis amados hermanos. Dios no nos llamó a ser mediocres. Dios nos llamó a ser excelentes para poder ser luz en medio de las tinieblas. Le voy a decir algo. Daniel no tuvo que pasearse el imperio predicando. Él, siendo fiel, la palabra del Señor alcanzó todo el imperio y a todas las naciones. Recibieron un edicto que decía: teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Que la gente nos pueda mirar en la universidad, en el colegio, que hayan hijos suyos, adolescentes, niños, preadolescentes, que tengan ese coraje, esa valentía de decir: yo decido ser firme, yo decido no comprometerme con el mundo, yo decido ser fiel al Señor, mi Dios. Escuche lo que voy a decir: yo decido ser excelente. Hay muchos cristianos que dicen: sí, yo voy a ir a la iglesia, voy con el Señor, pero con 36 está bien. Yo no sé si es 36 ahora o 51, no sé. Cabalito para pasar. Déjeme decirle que no es la voluntad del Señor. Dios nos ha llamado a ser excelentes, mis amados hermanos, a que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, aún con lo que hacemos. Dice que Daniel fue 10 veces mejor que los demás. Y ahora voy a aterrizar diciendo lo siguiente, mi amado hermano. Lo que fue Daniel tiene una gracia especial. Daniel desde niño fue instruido en la disciplina. Escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano. Querido papá, querida mamá, muchas veces yo también soy papá, y muchas veces nosotros sentimos como que pena, pobrecitos nuestros hijos, que no hagan nada, que no sé quién, que no sé cuál. Es el peor daño que les podemos hacer. Daniel fue lo que fue, mi amado hermano, porque fue instruido en disciplina. Él tenía hora para cada cosa. Era un príncipe en Israel. Él era experto en la espada, él era experto con el arco, experto. Él entrenaba y estaba entrenando en todas las áreas. Él estaba estudiando y estudiaba con hora, mi amado hermano. Si usted quiere ser excelente, entró a la universidad o va a entrar a la universidad, y usted dice: bueno, yo voy a ir, ¿y a qué hora vas a estudiar? No sé, cuando me tinque, ¿no? Tras que sienta por aquí un cosquilleo me pongo a estudiar. No funciona así. Si usted no le pone disciplina, mi amado hermano, usted será uno más del montón.
Si usted no dice, yo voy a estudiar a esta hora uno se levanta, a esta hora uno desayuna, a esta hora uno hace ejercicio, a esta hora estudio, a esta hora voy a la universidad, a esta hora busco del Señor, a esta hora y a esta hora, mi amado hermano, entonces el enemigo te engañará, el enemigo se burlará, porque no tenemos disciplina. El 99% de las derrotas en los emprendimientos es falta de disciplina. Y en lo primero que me tengo que disciplinar, mi amado hermano, es así como Daniel, que tenía por costumbre, quiere decir, era parte de su disciplina. Se presentaba delante de Dios 3 veces al día. Dígale al de lado, 3 veces al día. Respóndale, yo pensaba que era una. Yo pensé que con una bastaba, ¿no? Tempranito en la mañana. Gracias, Señor, bendíceme por todo. Y por todos los que conozco y por los que voy a conocer. Amén. ¿No? No, mi amado hermano. Preséntese delante de Dios. Entre en su presencia 3 veces al día, como Daniel. Él fue excelente. Fue 10 veces mejor que los demás. Y lo primero que hay que disciplinar es nuestro tiempo con el Señor. Todo lo demás, dice, será añadido, mi amado hermano. Yo les decía, papá, mamá, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosles de disciplina, enseñémosles de hora. A los latinos, ¿cuánto nos cuesta, mi amado hermano, saber de hora? Yo les decía en el primer turno, cuando nosotros levantamos la primera iglesia, nuestro pastor no era boliviano, era extranjero. Y jovencito nos tocó ser ancianos en la iglesia. Y él nos llamaba, nos decía, reunión, 7 de la noche. ¿Pueden? ¿A qué hora pueden? Y él consensuaba y todo. A las 7, ya meta a las 7. Meta, 7. ¿No? Mirábamos a las 7. Es temprano, 7, digamos, ¿no? Debe llegar a las 7:30. Este otro. Ya, 7:30. 8 menos cuarto estábamos llegando nosotros. Y él nos decía, ¿qué pasó? Algo les pasó. Les contestó, ¿y nosotros? ¿Qué de qué? ¿Cuánto? Es que era a las 7, son casi las 8, ¿les pasó algo? Y nosotros, no, ¿a usted? Nosotros no entendíamos, digamos, ¿no? Para nosotros 7, de 7 a 8, digamos, ¿no? Está bien, que eso es media oringa, 15 minutos. Pero él no podía entender, el pobre. No lo podía entender. Un día nos reunió y nos dijo, quiero pedirles perdón. Y nosotros, ¿de qué será, digamos, no? No sé, tal vez hice algo. Tal vez les dije algo. Tal vez los he lastimado. Tal vez los he ofendido. ¿Por qué ustedes me están despreciando así? Nosotros, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero cada que nos reunimos, llegan 1 hora después, media hora después, 45 minutos. ¿Pero qué es así? ¿No? Es de 7 a 8. Y para él a las 7, pues era 7, ¿no? Y no podíamos ponerle en su chip. Oramos harto por él, para que se convierta. De que 7 era a las 7, de que 8 es a las 8. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Un profesor nos dijo en la primera clase que tuvimos nosotros en la universidad, lo único que ustedes han traído aquí ha sido la disciplina que hayan adquirido durante el colegio para estudiar. ¿Sabe qué significa? Para estar 4 horas sentado sin levantarse. Y nosotros dijimos, ¿qué? ¿Estás loco? Digamos, ¿no? Y nos dijo, y el que no se sienta así se va a aplazar conmigo. 5% índice de aprobación en la materia. Quiere decir que de 100, 5 aprobaban. Y en mi curso habían 120. Y entraban en el curso solo 80. ¿Y los otros dónde estaban? En las ventanas. El que llegaba tarde miraba las clases de la ventana, ¿no? Así era. Y él nos dijo así, ¿sabe qué? Les voy a dar un consejo. Siéntense a estudiar. Pongan 1 hora. Digan, voy a estudiar todos los días de 2 a 5 si ustedes quieren.
Siéntese. Empiece si usted quiere por 1 hora, dijo. Pero siéntese ahí, duérmase, desmáyese, pero no se levante. Parecía profeta el hermano. Nos dijo, les va a dar ganas de hacer pipí, les va a dar ganas de no sé quién, de tajar sus, de ir a no sé quién, de hablar no sé cuánto, de lavar, de todo les va a dar ganas. Pero no se levante usted de ahí. Cuando yo que estaba acostumbrado nomás a estudiar, cuando ya me senté de verdad a estudiar, tal cual dijo él, ¿no? Me senté en 2 de la tarde. Pero él nos decía, sí, ¿sabe qué? Siéntese y no se levante. El primer día si quiere se va a dormir toda la hora. Clávese ahí. Por ósmosis trate de. No importa. El segundo día ya va 10 minutos. El tercer día va a ir media hora. El cuarto día va a ir yendo cada día. Va a empezar. Porque usted va a tener que tener disciplina. Lo mismo pasa, mi amado hermano, con la búsqueda y la lectura de la palabra del Señor. Usted tiene que ponerle hora, tiene que poner un compromiso con el Señor, por respeto al Señor. No, ¿y cuándo va? ¿Y cuándo es tu tiempo devocional? ¿Tras que tengo tiempo? Eso es un desprecio, mi amado hermano. Es una falta de reverencia a Dios. Perdóneme que yo les diga así. Voy a aprovechar que es mi cumpleaños, me tienen que perdonar. Cuando usted charla con alguien, nos juntamos, meta. ¿Cuándo nos juntamos? No sé, tras que tenga tiempo. Ya, pues listo. Así funciona. No, ¿a qué hora? A tal hora, listo, ¿dónde? Aquí, eso es con el Señor. Tener respeto, reverencia al Señor. Decirle, Señor, quiero un compromiso contigo. Me quiero juntar contigo 6 de la mañana, Señor, a charlar contigo de tus negocios, porque yo soy un administrador, un mayordomo de lo que tú me has dado. Aún mis hijos, soy mayordomo, yo no soy dueño. Habrá que rendir cuentas al dueño. Póngale hora, mi amado hermano, 3 veces al día. Preséntese delante del Señor y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Usted va a ver la victoria que está esperando. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que se ha renovado esta mañana, Señor amado. Gracias, Señor, porque no ha sido nuestra mucha justicia, Señor, sino tu mucha misericordia, Señor amado, por la que estamos aquí en tu casa, que podemos alabarte, adorarte, estudiar tu palabra, Señor. Padre, escribe, Señor, en nuestros corazones la importancia de lo sublime de la comunión contigo, Señor. Que podamos, Señor, dar la importancia que merece para poder ver, Señor, el crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Así como dice tu palabra, y Daniel fue prosperado. Que así también, Señor, en nuestra vida, Señor, podamos ver de victoria en victoria, Señor amado, tu mano poderosa, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, porque en los próximos días, Señor, nos acercamos a un año más, Señor, como iglesia, Padre, Centro de Vida Cristiana El Faro. 5 años, Señor amado, vamos a cumplir de tu iglesia, Señor, esta preciosa congregación que nació en tu corazón, Señor, no en el corazón de ningún hombre, Señor, en tu corazón, Señor amado. 5 años, Señor, que tú nos llamaste, Señor amado, y no fue llamado de hombre, fue llamado tuyo, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor amado. Hoy podemos declarar, decir, Señor, tú has sido fiel, Señor amado. Tú has permanecido fiel y así seguirás, Señor amado. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, como siervo tuyo, una bendición especial sobre
cada uno de tus hijos, Señor. Cada familia, Señor, que se reúne aquí en tu casa, Señor amado. En los diferentes ministerios, Señor. Diferentes grupos, vidas, Señor amado. Bendice, Señor, cada familia, cada hogar, Señor. Padre, te suplico, bendiga su entrar y su salir. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Bendice, Señor, cada empleo, Señor, cada trabajo, cada empresa, cada compañía, cada propiedad, Señor. Bendice, Padre, te suplico. Te suplico, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor. Que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor amado. Que haya la provisión en cada hogar, Señor, de tu casa. Cada familia, Señor, tenga, Señor, para cumplir con cada obligación, cada empresa, cada negocio. Puedan ver, Señor amado, tu mano poderosa. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Padre, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Hay alimento en tu casa también, Señor amado. La provisión, Padre, para cumplir con cada obligación que tiene, Señor, tu iglesia, Padre. Cada compromiso, Señor. Bendice, te suplico, Señor. Tus hijos traen con corazones agradecidos, Señor. Con corazones alegres, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor amado. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bendiga a su hermano que está a su lado.